Bien, en esta segunda parte vamos con el contenido. El contenido de la Biblia satánica. Una dedicatoria, esta ya nos incluiría en las impresiones actuales de esta. Las primeras impresiones incluirían una extensa dedicatoria a varias personas que la Bey reconocería con influencias, como influencias. En esta edición en español constaría únicamente una dedicatoria al inicio de la publicación que diría textualmente para Diane, para Diana. La dedicatoria principal de la Bey fue para Bernardino Nogara, impreso erróneamente como Logara. Bueno, esto como un pequeño paréntesis. La Bey aquí explica sus razones para escribirla en un breve prefacio. Habla con bastante escepticismo los volúmenes escritos por otros autores sobre el tema de la magia, desechándolos como nada más que un fraude santurrón y volúmenes de mucha desinformación, anticuada y falsa profecía. Él se queja de que otros autores no hacen más que confundir el tema. Él se burla mucho de estos que gastan grandes cantidades de dinero en intentos de seguir rituales y aprender sobre la magia que se comparte en otros libros de ocultismo. El prólogo. La Biblia satánica comienza discutiendo el concepto de dioses, el bien y el mal. La naturaleza humana incluiría las nuevas declaraciones satánicas. Enumerando, Satán representa complacencia en lugar de abstinencia. 2. Satán representa la existencia vital en lugar de los sueños espirituales. 3. Satán representa la sabiduría perfecta en lugar de este autoengaño hipócrita. 4. Satán representaría amabilidad hacia quienes la merecen en lugar del amor malgastado en ingratos. 5. Satán representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla. 6. Satán representa responsabilidad para el responsable en lugar de vampiros psíquicos. 7. Satán representa al hombre como otro animal, algunas veces mejor, otras veces peor que aquellos que caminan en cuatro patas, el cual, por causa de su divino desarrollo intelectual, entre comillas, se ha convertido en el animal más vicioso de todos. 8. Satán representa aquí todos los así llamados pecados, mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional. 9. Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia siempre ha tenido, ya que la ha mantenido en el negocio durante todo este tiempo. Estas 9 declaraciones que hace esbozan un poco la ideología básica del satanismo de Lavellano y se han convertido en algunos de los principios rectores del mismo. También se han servido como plantilla para publicaciones posteriores a la Bey, o de la Bey, como sus 9 pecados satánicos, escrito en 1987. La influencia de Ayn Rand en el satanismo lavellano es muy evidente en estas 9 declaraciones que menciono, lo que esto llevaría a algunos, concretamente a Nicolás Sorek, a afirmar que estas declaraciones son únicamente, simplemente una parafrasis, está bien, no reconocida del pensamiento de Rand. Sin embargo, estas acusaciones han sido desmentidas. Empecemos. ¿Qué nos dice el libro de Satán? Gran parte del primer libro de esta Biblia, son 4, está tomada de partes del Might is Right de Redbird, editada para eliminar el racismo, el antisemitismo
y la misoginia. Desafía tanto estos 10 mandamientos como la regla de oro y aboga en su lugar por una filosofía de diente por diente. La Ley a través de esta defiende firmemente el darwinismo social, donde dice muerte al débil, riqueza al fuerte. Los humanos son identificados como instintivamente depredadores, y la lujuria y el deseo carnal son señalados como parte de la misma naturaleza intrínseca de los humanos. Este libro de Satán sugeriría una perspectiva hedonista donde dice: rompo con todas las convenciones que no me llevan a la felicidad terrenal. Se aprueba la indulgencia y se anima a los lectores a aprovechar al máximo sus vidas. Él critica tanto estas leyes como los principios religiosos y sugiere hacer solamente lo que hace a uno feliz y exitoso. LaVey sigue denunciando otras religiones y despotrica contra lo que considera definiciones arbitrarias del bien y el mal. Se critica tanto la religión como una construcción hecha por el hombre y se insta al lector a cuestionarlo todo y a destruir cualquier mentira que descubra. Las mentiras de larga data que se creen verdades irrefutables se identifican como las más peligrosas. La última parte del libro es una adaptación de las bienaventuranzas cristianas, cambiadas obviamente para reflejar los principios del satanismo laveyano. El segundo libro, así en resumidas, titula El libro de Lucifer. Este, en cambio, contiene parte o la gran parte de la filosofía de la Biblia satánica. Esta detalla cómo el cristianismo ha enseñado que Dios es bueno y Satán es malo, y presenta aquí una visión alternativa. Describe que el concepto de Satán utilizado como sinónimo de Dios es diferente para cada satanista, pero que para todos él representa una fuerza buena y estabilizadora de su vida o en su vida. Los creyentes han sido llamados ateos satanistas debido a esta falta de creencia en los dioses externos, pero otros en cambio se identifican como antiteístas. Para los satanistas de la Ley, Satán o Satanás no es un ser antropomorfo o antropomórfico con pezuñas hendidas con púas y cuernos como lo grafican, sino más bien es una fuerza de la propia naturaleza que solamente ha sido descrita como malvada por otras religiones. Satanás es visto como una metáfora o un símbolo, no como un ser al que hay que adorar. LaVey rechaza la idea de la oración y, en cambio, insta a los satanistas a tomar medidas para arreglar una situación en lugar de pedir una solución. Se defienden los 7 pecados capitales. Se defienden sobre la base de que todos conducen al placer personal. Él dice que el satanismo es una forma de egoísmo controlado, en el sentido de que hacer algo para ayudar al otro, a su vez lo hará feliz. Se vuelve a mencionar la regla de oro y LaVey sugiere cambiarla, de haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Haz a los demás lo que le hacen a ti o lo que te hacen a ti, para que si alguien es tratado mal, pudiera responder con saña. Este libro también contiene una lista de los 4 príncipes herederos del infierno: Satán, Lucifer, Belial y Leviatán, y de 77 nombres infernales, representaciones de Satán de diversas culturas y religiones. Son los nombres que, según LaVey, son más útiles de los rituales satánicos. El libro contendría un largo capítulo titulado Sexo satánico, en el que se discute el punto de vista del satanismo
sobre la actividad sexual, así como los conceptos erróneos que rodean a estos puntos. Niega la creencia de que el sexo sea el elemento más importante en el satanismo laveyano y que la participación en orgías u otros comportamientos promiscuos sea forzada. Explica que se fomenta la libertad sexual, pero solo en el sentido de que los creyentes deberían ser libres de explorar sus propias sexualidades como las plazca, sin perjudicar a los demás. Junto con estos rumores relativos a las opiniones satánicas sobre el sexo, LaVey también aborda los relativos a los sacrificios de animales y humanos. Explica que la única vez que un satanista levayeno realizaría un sacrificio humano sería para cumplir únicamente dos objetivos. La primera, liberar la ira del mago al realizar una maldición y matar a alguien que merecería morir. Considera que la acción de herir a otra persona es una petición de ser destruido y explica que el satanista estaría moralmente obligado a conceder esta petición en forma de maldición. LaVey también dice que un satanista nunca sacrificaría a un bebé o a un animal, ya que son seres puramente carnales y se consideran sagrados. En el libro de Lucifer, LaVey esboza los puntos de vista del satanismo laveyano sobre la muerte. Explica que quien haya vivido una vida plena temerá la muerte y que así debe ser. Tampoco está de acuerdo con la idea de la reencarnación. Esta fomenta una fuerte voluntad de vivir, comparándola con el fin a un sufrimiento externo. Como el satanista se considera su propio Dios, los cumpleaños se celebran como las fiestas más importantes. Después del cumpleaños, la noche del Walpurgis y Halloween son las fiestas más importantes. También se celebran los solsticios y los equinoccios. Vamos al tercer libro, el libro de Belial. El tercero describe rituales y magia. Según Joshua Gunn, son adaptaciones de libros de magia ritual como Magic Elementary Theory de Aleister Crowley, el Satanic Rituals o Rituales Satánicos, publicado por LaVey en 1972. Describe los rituales con mayor precisión y contiene el texto completo de la Misa Negra. LaVey comienza el libro de Belial definiéndola como el cambio de situaciones o eventos de acuerdo con la voluntad de uno que, utilizando métodos normalmente aceptados, serían inmutables. La magia. Explica que algunos de los rituales son simplemente psicología o ciencia aplicada, pero que algunos contendrían partes sin base científica. Aquí LaVey explica que para controlar a una persona primero habría que atraer su atención. Para ello daría tres cualidades que se podrían emplear, que es el atractivo sexual, el sentimiento, la simpatía o la inocencia y el asombro. También aboga por el uso del olor. Este libro de Belial habla de tres tipos de rituales: los del sexo, la compasión y la destrucción. Estos funcionan para seducir a otra persona. Los rituales de compasión funcionan para mejorar la salud, la inteligencia, el éxito. Los rituales de la destrucción funcionarían para destruir a otra persona. LaVey aboga por encontrar a otras personas con quienes practicar rituales satánicos para reafirmar la fe y evitar comportamientos
antisociales. En particular, este aboga por la participación grupal en rituales de destrucción, ya que los rituales sexuales y de compasión son naturaleza más privada. LaVey continuaría enumerando los componentes clave para un ritual exitoso. El deseo y la compasión son de naturaleza. Perdón, me salté. LaVey continúa enumerando los componentes clave para un ritual exitoso: el deseo, el tiempo, imágenes, dirección y el factor de equilibrio, que es una conciencia de las propias limitaciones. Los detalles de los diversos rituales satánicos se explican en el libro de Belial y serán listas de objetos necesarios como ropa, altares y el símbolo de Baphomet. El siguiente libro, el libro de Leviatán. Este libro hace un hincapié en la importancia de la palabra y la emoción para que la magia sea eficaz. Se ofrece una invocación a Satán, así como 3 invocaciones para los 3 tipos de rituales, y esta invocación a Satán ordena a las fuerzas oscuras que concedan poder al invocador y enumera los nombres infernales que deben utilizarse en la invocación. Esta invocación, empleada para conjurar la lujuria, se utiliza para atraer la atención de otra persona, y se ofrecen versiones masculinas y femeninas de la invocación. La invocación empleada para conjurar la destrucción ordena a las fuerzas oscuras que destruyan al sujeto de la invocación. La invocación empleada para la conjuración de la compasión pide protección, salud, fuerza y destrucción. Destrucción de todo lo que afecte al sujeto de la invocación. El resto del libro de Leviatán está compuesto por las claves enoquianas que LaVey adoptó en la obra original de Dee. Serán de enoquiano y también se traducen al inglés. LaVey proporciona una breve introducción que da crédito a Dee y explica algo de la historia detrás de estas claves. Dios y Satán. La Biblia satánica utiliza a menudo los términos Dios y Satán indistintamente, excepto cuando se refiere a los conceptos de estos tal y como los ven otras religiones. LaVey también utiliza ocasionalmente el término Dios para referirse a las visiones de Dios de otras religiones, y Satán a sus sinónimos para referirse a la idea de Dios tal y como la interpreta el satanismo laveyano, como cuando, por ejemplo, escribe: cuando se ha desvanecido toda fe religiosa en mentiras, se debe a que el hombre se ha acercado más a sí mismo y se ha alejado de Dios, se ha acercado al diablo. A lo largo de la Biblia satánica, el punto de vista de los satanistas de LaVey se describe como el verdadero yo del satanista, una proyección de su propia personalidad y no como una deidad externa. Satán se utiliza como representación de la libertad personal y el individualismo. Satán también se utiliza como metáfora de ideas relacionadas con la visión cristiana primitiva de Satán o la serpiente, sabio, desafiante, cuestionador y libre pensador. LaVey discute esto extensamente en el libro de Lucifer, donde él explica que los dioses adorados por otras religiones son también proyecciones del verdadero yo del hombre. Sostiene que la falta de voluntad del hombre para aceptar su propio ego le ha llevado a externalizar estos dioses para evitar el sentimiento del narcisismo que acompañaría a la adoración de sí mismo. Si es que el hombre insistiera en exteriorizar su propio ser verdadero en la forma de Dios, entonces, ¿por qué temer a su propio ser? Al temer a Dios, ¿por qué alabar su propio ser alabando a Dios? ¿Por qué permanecer por fuera de Dios
para poder inmiscuirse en rituales y ceremonias religiosas en su nombre. El hombre necesita del ritual y el dogma, pero ninguna ley establece que sea necesario un Dios exteriorizado para poder realizar rituales y ceremonias hechas en el nombre de un Dios. Podría ser que cuando el hombre cierre el vacío entre sí mismo y su Dios, vea al demonio del orgullo intentando salir, la personificación misma de Lucifer apareciendo en medio. Aunque en algunos momentos la Bey se refiere a Satán como un ser físico, esto pretende fomentar el interés racional del satanista.